Les saluda nuevamente su amigo Dante Mandela. En esta ocasión vamos a probar y demostrar nuevamente cómo se contradice esta doctrina revelada de la luz del mundo. Vamos a probar nuevamente, como ya lo hemos hecho muchas veces en este canal, pues las mentiras, fallas, contradicciones, incongruencias, inconsistencias y torpezas de la organización religiosa La Luz del Mundo. Y este va a ser un muy claro ejemplo de esto que estoy diciendo. Como muchos de ustedes saben, hace un poco más de un mes se estuvo hablando en La Luz del Mundo sobre el tema de la depresión, que fue un tema que a muchos pues en verdad les causó un poco de asombro, tanto a propios como extraños. Y bueno, aquí el punto es de que durante una semana se estuvo diciendo algunas cosas, pero en la siguiente semana se dijo todo lo contrario. Prueba entonces de que esas supuestas cartas, porque hay que aclarar que en esas dos dominicales fueron supuestamente hechas por basadas en las cartas apostólicas del excelentísimo apóstol de Jesucristo. Pero entre esas dos cartas, entre esas dos dominicales, hubieron muchas contradicciones y es lo que vamos a analizar en este video. Prueba es entonces de que este excelentísimo apóstol, Nazón Joaquín, pues no recibe ninguna clase de revelación, o a menos que digan que el Espíritu de Dios se contradice. O, esto es lo más probable, que esas cartas no son escritas por Nazón, sino por estos ministros, obispos, estos que son los cerebros, los mejores cerebros supuestamente de la organización religiosa La Luz del Mundo, estos obispos, estos pastores, pero que como vamos a ver ahorita, pues no, creo que no son los mejores cerebros porque la están, dijeran vulgarmente, la están regando, se están equivocando y ahorita lo vamos a ver. Voy a presentar varios videos para que, como ya saben, en este canal siempre se habla con pruebas. Para que no digan que no. De todo modo, yo sé que muchos ya escucharon esas dominicales, pero aquí vamos a poner un resumen de aquellas explicaciones en las que en la primera, bueno, yo aquí lo diré rápidamente, pero ahorita voy a poner los videos. Se dijeron cosas que en verdad sí, como ya decía, a muchos asombraron. Cosas como que en la primera dominical, estoy hablando de la primera dominical basada en una supuesta carta apostólica en la que se estaba hablando sobre la depresión, sobre la diferencia entre tristeza y depresión, y se dijeron cosas como que la depresión sí puede afectar a miembros de La Luz del Mundo. Dijeron cosas como que se puede tratar de manera científica con psicólogos y psiquiatras y con psicoanálisis, con tratamientos, cosa que eso era antes, eso era una idea que antes, hace algunos años, hace 10, 15, 20 años, era algo totalmente inaceptable. De hecho, voy a poner ahorita un pequeño video en el que más o menos se puede apreciar lo que se pensaba antes sobre los psicólogos y todo ese tipo de cosas. Presento ese corto video. Según Dios, ¿es esa una solución? Esos son los resultados del humano, del hombre, hermanos. Y por eso ahí andan buscando hasta psicólogos. Discúlpeme, hermanos, pero si alguno de ustedes está en esa situación, discúlpeme que no estoy queriendo herir tus sentimientos, pero vas a buscar al psicólogo a pagarle $200 la cita, $100 la cita, para que te diga algo que tú quieres oír. Porque es lo que hacen los psicólogos. Te dicen lo que quieres oír y además de eso te llevan ahí poquito a poquito a que no sientas presión, a que no pienses en otra cosa, a que tú tienes la razón. Es lo que te dicen, hermano. Y en Dios, pues como Dios no sabe de psicología, hermano. Dios no conoce tus debilidades ni tu corazón. Como Dios no sabe solucionar estos problemas, mejor voy al psicólogo. Dios no conoce tus debilidades ni tu corazón. Como Dios no sabe solucionar estos problemas, mejor voy al psicólogo.
Bueno, ya les presenté este corto video donde ese ministro, ese diácono decía que es lo que antes siempre se decía, que ¿a poco un psicólogo te va a ayudar? No, claro que no, que el que te va a ayudar es Dios. Y muchos como que condenaban incluso a los psicólogos o decían cosas como que no, esos son del diablo, casi decían. Yo eso lo escuché muchas veces durante mucho tiempo. No pueden ahorita venir a decir que no es cierto. Eso es lo que se creía o se creyó durante mucho tiempo. Pero entonces por eso resultó pues curioso y interesante escuchar en esta dominical y durante toda esa semana decir ese tipo de cosas. Que incluso dijeron que no se debe decir yo solamente con la fe o la fe me ayuda. Dijeron en esa dominical. No, que se necesitaban tratamientos para atender la depresión. Decían cosas o dijeron cosas como que la depresión es una enfermedad y que hay que tratarla como tal con antidepresivos. Y hasta ponían el ejemplo como la diabetes. También dijeron cosas como que nadie está exento de padecer una enfermedad mental y que no les debe dar... y también decían cosas como que aún los hombres de Dios como Moisés, como el rey David, como el profeta Elías tuvieron depresión. Incluso llegaron a decir cosas como que la sintomatología del salmista era un cuadro de depresión, ¿no? Y que en la Biblia se habla de depresión. Todo eso lo estuvieron diciendo durante en esa dominical y durante toda la semana. Porque como bien saben, lo que se habla en la dominical se repite toda la semana, pero en esa semana, curiosamente, no dejaron hablar a los miembros comunes de banca. En las dominicales fueron durante la semana se hicieron transmisiones donde el que presidía era un psicólogo. Durante toda esa semana así se habló este tema. Pero para la siguiente semana, que es donde yo digo que estos obispos, estos cerebros de la luz del mundo, como que ha de haber división entre ellos incluso, es lo que yo pienso, que uno dice una cosa y otro otra cosa, porque como ya hemos dicho y hemos comprobado en mis videos, en un tema uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y no se ponen de acuerdo en muchos temas. Entonces aquí estos mismos cerebritos de la luz del mundo, de la cúpula corrupta de la luz del mundo, han de haber dicho, chin, ya la regamos. Quién sabe quién habrá sido el de la idea de haber dicho que sí, que vayan a psicoanálisis y a terapias y tratamientos y antidepresivos. Y yo creo que ya después Rogelio Zamora ha de haber regañado a todos y ha de haber dicho, no manchen, la regaron. Y entonces la siguiente dominical, que fue basada supuestamente en otra carta apostólica, y ahí es donde yo no sé si los miembros adeptos de la luz del mundo no se dan cuenta. Les están diciendo que son cartas del apóstol, el que recibe revelación, el que habla cara a cara con Dios. ¿Y no se están dando cuenta que esas cartas se están contradiciendo? ¿Acaso no lo pueden ver? Yo creo que solo un torpe o un necio no pudiera ver que hay contradicciones en esas dos cartas. Pero bueno, en esta otra supuesta carta apostólica que leyó este ministro Rogelio Zamora Barradas, del cual ya hemos hablado en mis videos, que siendo pastor de la luz del mundo buscó el cargo de diputado federal, cosa que está prohibida, pero bueno, eso ya lo hemos hablado extensamente en algunos de mis videos. Pero bueno, este personaje entonces leyó esta otra carta apostólica, que yo sigo diciendo, más bien las escriben ellos, y entonces en esa carta ya empezó a decir cosas como que, no, en los hijos de Dios no cabe la depresión, ni siquiera cabe esa frase, no cabe esa palabra, no. Y dijo que en el rey David, fíjense, ya le quisieron cambiar. Primero habían dicho que el rey David tuvo un cuadro de depresión. Ya después dijo no, que en el rey David quiso entrar el sentimiento de depresión, pero que no entró. Que los hijos de Dios tienen la solución para vencer la depresión. Y esa solución, que esa medicina, es la oración y la paz de Dios y la fe. Y que el consultorio, ya no va a ser en el psicólogo, ya no va a ser en el psicoanálisis, no, que el consultorio es la casa de Dios. Y que el médico ya no va a ser el psiquiatra ni el psicólogo, sino Cristo. Pero bueno, ya no hablaré más. Voy a mostrar, creo que voy a mostrar 3 videos más en los que ustedes mismos pues van a ver estas contradicciones.
Voy a mostrar estos videos y quizás al final ya dejaré solo unos últimos comentarios y conclusiones. Sucede el día de hoy, jueves 10 de febrero del 2022. Nos unimos a la Iglesia Universal desde el fraccionamiento Prados de la Cañada en Tonalá, Jalisco. Nos unimos a este gozo espiritual en el cual, hermanos, hemos participado en nuestro servicio. Y vamos, hermanos, a recordar la bendita palabra de nuestro Dios. En el amor, en el cuidado que tiene, hermanos, el apóstol de Jesucristo por cada uno de nosotros. En el gozo y alegría, hermanos, de recibir la bendición, hermanos, de parte de nuestro Dios a través de su palabra. Vamos, hermanos, a recordarla en el nombre del Señor Jesucristo. Domingo, hermanos, y en lo que va, hermanos, de la semana, nos hemos, hermanos, alimentado en nuestra alma y en el cuidado, hermanos, que tiene también el apóstol del Señor por el templo, hermanos, del Espíritu de Dios, que es, hermano, nuestro cuerpo. También, hermanos, nos incita, nos exhorta para que tengamos, hermanos, ese cuidado y protección. Acerca, hermanos, y meditaremos y analizaremos con la ayuda del Señor acerca de lo que es, hermanos, la depresión y la tristeza. Es decir, pero que esto puedo yo atenderlo de manera científica. Para eso Dios ha dado sabiduría a los hombres. Para eso también tenemos la confianza de ir y acercarnos a un profesional, aún de la iglesia, en donde podemos tener la confianza y no sentirnos a lo mejor juzgados por lo que estamos diciendo. No quiere decir que sea de esta manera, pero puedo tener el pensamiento de sentirme juzgado y no decirlo por eso. En esas dificultades, vamos teniendo a nuestras manos la solución, porque puedo ir a atenderme en una atención médica y que me den un medicamento y que ese medicamento pueda estarlo tomando. Y cuando lo toman los pacientes, dicen, ¿por qué me esperé tanto? ¿Por qué si yo estaba en esta situación, por qué me esperé tanto para ponerme? Me sentía al borde de la muerte, porque así es. Y es una situación, hermanos, difícil. Entonces, pero tenemos, hermanos, si es verdad, decíamos, tenemos nuestra fe y tenemos esa ayuda, esa protección. Pero no debemos decir, yo solamente con la fe. No, porque es una enfermedad. Porque es algo que estamos viviendo difícil en nuestro cuerpo y que es necesario recibir un tratamiento. No negarnos y decir, no, yo solamente con la oración. No, es nuestro escudo. Pero, ¿cómo vas a vivir toda tu vida deseando morir? Es algo, por eso el Espíritu de Dios viene, hermanos, a exhortarnos y a decirnos, Iglesia del Señor, la depresión es una enfermedad y como tal debemos tratarla. El tratamiento, a veces la pregunta o la inquietud es que me van a dar antidepresivos y me voy a hacer dependiente de ellos. No, es un tratamiento que se da, hermanos, temporal, regularmente es temporal. Pero además el tratamiento no te provoca ninguna dependencia. El tratamiento es algo que tu cuerpo necesita. Es como si dijera el diabético, hermano, es que yo pues voy a depender de la pastilla. Sí, mi cuerpo la está necesitando. Para funcionar ya el cuerpo adecuadamente, necesito mi pastilla. Depende mi vida, depende mi salud, mi integridad de esa pastilla. Sí, la necesito y me la debo tomar. Cuando la voy a tomar durante meses, regularmente el tratamiento es meses, el tratamiento antidepresivo, pero aún así no genera ninguna dependencia a ese tratamiento. Por lo tanto, entonces, debemos tener esa tranquilidad de que cuando haya en nuestra vida o experimentemos en nuestra vida este tipo de enfermedad, con tranquilidad y decir, estoy sintiendo esto, es probable que sea una depresión. Voy a ir a atenderme con un médico
voy a ir a una valoración con un psicólogo para ver qué es lo que estoy sintiendo. Porque voy a ir a atenderme con un médico, voy a ir a una valoración con un psicólogo para ver qué es lo que estoy sintiendo, porque esto no es agradable. Lo mejor es ir con un profesional. Un profesional y decir, me estoy sintiendo de esta forma. Dios ha dado sabiduría a los hombres a través de los tiempos y cada vez hay mejores tratamientos médicos para mitigar las enfermedades del cuerpo y también las enfermedades de la mente. Así que ante cualquier síntoma de depresión que se detecte, se debe acudir a la ayuda profesional para que se pueda hacer un diagnóstico más concreto y más certero y así dar el tratamiento requerido, sea cual sea la situación. Sin olvidarnos, Ana de la que te platicaba, ella había estado luchando durante muchos años y decía, yo he tenido ideación, pensamientos de quitarme la vida, pero corro y voy a la oración. Sí, fíjate, qué lucha. No había necesidad de estar todo el tiempo con ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque padecía una depresión. Podía llevar una atención médica y quitarse esa congoja, esa angustia. Se ha llegado el momento de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y nos puede afectar. Una de las cosas que a causa de todo lo que ha sucedido en esta pandemia, de los detonantes en la salud, fue la depresión. Como acabamos nosotros de escuchar en la escuela dominical. La depresión, hermanos, se hizo presente. Los ataques de pánico, los ataques de ansiedad. Pueden padecer la depresión los adultos mayores, los ancianos, los niños, las niñas, las señoritas, los adolescentes, los casados. Todos podemos llegar a padecer la depresión. Nadie está exento, decimos. Como seres humanos, todos podemos peligrar a caer en un estado de depresión, de irritabilidad. Y hay muchas personas, y esto es muy importante que lo mencionemos, que ahorita en este momento pueden estar viviendo un estado de depresión y no se han dado cuenta, porque creen que vivir de esa manera, sin fuerza, sin ganas, desalentados, sin disfrutar, creen que ya es algo normal, creen que ya es algo natural, ¿verdad? Nadie está exento de padecer alguna alteración mental. Por eso debemos de estar apercibidos, ¿verdad? Nadie está exento de padecer alguna alteración mental. Por eso Salmo 40 que acabamos de leer. Vamos entonces a explicarlo. ¿Él estaba sintiendo el salmista? Un dolor. ¿Y ese dolor lo hizo qué cosa? Clamar. Pero ¿cómo era ese grito, ese clamor? ¿Cómo alzó la voz a Dios con dolor? Estaba experimentando un dolor. Y seguimos adelante. Porque los síntomas, la sintomatología que está presentando el salmista nos está diciendo que está pasando por un cuadro de depresión. Porque los síntomas, la sintomatología que está presentando el salmista nos está diciendo que está pasando por un cuadro de depresión. Y ahorita nos dice enseguida, alabado sea tu nombre. Y si tú y yo clamamos también, el Señor nos librará. Y si tú y yo acudimos a Dios, también nos saciará su diestra y saldremos, por supuesto. Habrá solución para la depresión, por supuesto. Unos de los métodos humanos y profesionales, la psicoterapia, con un psicólogo, con un médico, con un profesional de la salud, o hermanos, habrá solución para la depresión, por supuesto. Unos de los métodos humanos y profesionales, la psicoterapia, con un psicólogo, con un médico, con un profesional de la salud. O en la Biblia se habla de la depresión, por ejemplo, Elías. Luego del triunfo sobre los profetas de Baal, y al saber que en la Biblia se habla de la depresión, por ejemplo, Elías. Luego del triunfo sobre los profetas de Baal, y al saber que aquella mujer Jezabel buscó, el profeta pensó en la Primera de Reyes 19:4, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. En la depresión pueden haber ideas de muerte, pensamientos de muerte. Eso se puede externar, porque también la persona puede hacerse daño a sí misma. Sí, en la depresión pueden haber ideas de muerte, pensamientos de muerte. Eso se puede externar, porque también la persona puede hacerse daño a sí misma. Sí, se lastiman, se cortan, atentan contra su propia salud física. Y estamos nosotros, el momento que está pasando este hombre de Dios, ¿verdad? El momento que está pasando este hombre de Dios, ¿verdad? Las personas en depresión miran todo tan oscuro y sin esperanza, que piensan que la muerte es la mejor salida, lo cual les podemos nosotros decir que no es de esa manera. La depresión en cualquiera de sus grados, leve, moderada, grave, bueno, el Señor nos pone las herramientas, nos pone los medios, puso en la iglesia profesionales de la salud, ya hay en la iglesia profesionales de salud mental, hay médicos,
Hay depresión en cualquiera de sus grados, leve, moderada, grave o extrema, puede ser curada con satisfacción. Alabado sea Dios. ¿Hay solución? Hay solución. ¿Tienen alivio? Pues tenemos alivio. ¿Podemos descansar? Sí, por supuesto. El Señor nos pone las herramientas, nos pone los medios, puso en la iglesia profesionales de la salud. Ya hay en la iglesia profesionales de salud mental, hay médicos, hay psiquiatras con los que podemos acudir y la principal ayuda. El Señor nos pone las herramientas, nos pone los medios, puso en la iglesia profesionales de la salud. Ya hay en la iglesia profesionales de salud mental, hay médicos, hay psiquiatras con los que podemos acudir y la principal ayuda está la oración, nuestra principal necesidad. Que Dios bendiga a su apóstol, lo siga cuidando, lo siga fortaleciendo y oremos por todas las necesidades, nuestra principal necesidad. Que Dios bendiga a su apóstol, lo siga, nos pone los medios, puso en la iglesia profesionales de la salud. Ya hay en la iglesia profesionales de salud mental, hay médicos, hay psiquiatras con los que podemos acudir y la principal ayuda. Esta grande bendición de escuchar todos en todo el mundo estas palabras hermosas de un verdadero apóstol de Jesucristo. Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ángeles, California, a 13 de febrero del 2022. Hijos de Dios, no cabe el sentimiento de la depresión. Hijo del hombre, que es como heno. En los hijos de Dios no cabe el sentimiento de la depresión. Por sus palabras, pareciera que a David se encontraba en un estado de depresión. Pero su fe y su confianza en Dios lo sacaban victorioso. Repasando, aunque quería entrar en él el sentimiento de desánimo y de depresión en su vida, clamaba a Dios. Una razón suficiente para demostrar que no cabe en los hijos de Dios la depresión, porque tenemos la solución para vencerla. Se resuelve. ¿Cómo se soluciona? ¿Conocemos medicinas eficaces? ¿Conocemos consultorios confiables? ¿Cuáles son? La paz de Dios que en todo momento nos imparte. La esperanza de Dios a través de nuestro galardón en los cielos. Con el amor divino que todo lo resuelve. Con la fe que es la fuerza del Espíritu. Con nuestra fortaleza en Dios. Y os preguntará la gente, ¿en qué consultorio se encuentra? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna. ¿Quién es el médico que me ayudará? ¿Quién es el médico que me ayudará? El médico de médicos, el doctor de doctores, Cristo, mi amado y bendito Salvador. Ofertadas por el mundo son fuertes medicamentos, prolongadas terapias, atención profesional sobre trastornos graves, que son muy buenos. Pero yo os muestro un camino más excelso para vosotros. El que nos ofreció Dios, el que nos mostró Jesús, el que opera con el poder de Dios. Decidlo con toda la fuerza de tu corazón. Fuiste sanado por Cristo. ¿Necesitaste de fuertes medicamentos? ¿De muchas terapias? No, mi Señor lo hizo con su poder y de una sola vez. Que abrieron su corazón para obedecer a Cristo. Sin tratamientos. Sin tratamientos. ¿Por qué? Depresión es un mal del que puede librarnos. Y si caímos en depresión, Dios nos dice, no te quedes ahí, levántate. Porque somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es un luchador. Sé que voy a luchar, luchador que va a triunfar. Y como en los hijos de Dios, la depresión simplemente no tiene cabida. En los hijos de Dios, la depresión simplemente no tiene cabida. No cabe porque Dios llena nuestros pensamientos. No hay tiempo para nosotros. En nosotros no entra ni el término ni ese estado de ánimo llamado depresión. El Hijo de Dios no tiene tiempo para deprimirse. Nuestro tiempo, no hay tiempo para nosotros. En nosotros no entra ni el término, ni ese estado de ánimo llamado depresión. El Hijo de Dios no tiene tiempo para deprimirse. En el clímax de la depresión y la desesperación, el mundo opta
por quitarse la vida, pero no en la iglesia. Nosotros fortalecemos a nuestro pueblo a través de la palabra de Dios y a través de la fe nuestra iglesia vence la depresión. Yo dije en mi carta anterior, no parezca ser oscuro y sin solución, cuando pareciere que nadie está con vosotros ni os quiere ayudar, recordar que hay un lugar donde podréis encontrar la ayuda más inmediata, la atención más hermosa, donde el auxilio de Dios es pronto e inmediato. Es vuestro templo, la casa de Dios. Orad hasta que llegue la respuesta de Dios. En la fe, os he dicho que para librarnos de las depresiones y de las aflicciones espirituales y materiales, tenemos la fe como solución. Cuando el Señor encontró que vuestra fe resuelva vuestras inquietudes en vuestro cuerpo, que vuestra fe obtenga la confianza en libraros de la angustia, que vuestra fe traiga la hermosa paz de Dios a vuestro espíritu, que vuestra fe quite la inseguridad y la amargura y abunde el amor de Dios en vuestro ser, que cuando estéis en los momentos más difíciles de la desesperación, en oración, calme cual tempestad vuestro ánimo y vuelva la paz y la tranquilidad a vuestro espíritu. Confiad en Dios, vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García. Bueno, ya he mostrado estos 3 videos. 2 videos fueron sobre cuando estuvieron hablando que la depresión sí puede haber depresión y que pueden ir a psicólogos y a psiquiatras. Aunque no eran de la dominical, porque no tuve oportunidad de guardar los videos de la dominical, pero estos eran ya de las explicaciones durante la semana. Pero al fin y al cabo era el mismo tema que se habló en la dominical. Ya el video de Rogelio Zamora, ese sí fue, pues obviamente el de la dominical, donde ya pues contradijo todo lo que se había dicho la semana pasada. Que por cierto, yo le preguntaría a Rogelio Zamora, que como todos sabemos, Rogelio Zamora es el director de APEM, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, los que lo organizaron la fiestecita, concierto, homenaje al excelentísimo apóstol en Bellas Artes, que ya por cierto hablamos de eso también mucho. Y bueno, aquí estoy mostrando una imagen en donde de APEM, ¿verdad? Donde están dando asesoría psicológica. A ver, Rogelio Zamora, si tú siendo el director de APEM y tú aquí estás ofreciendo asesoría psicológica, pero en esta supuesta carta que seguramente tú escribiste, no creo que la haya escrito tu excelentísimo apóstol, en aquella carta estás diciendo que no, que la solución es la oración y el doctor es Cristo y el consultorio es la casa de oración, no andar en asesorías psicológicas. Ponte de acuerdo, pues. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Uciel Joaquín decía que los youtubers o estos que se meten a las redes sociales a tratar de defender son torpes. Pues, discúlpenme, pero yo creo que también estos del consejo de obispos, pues también terminan siendo torpes porque se contradicen. Pero bueno, ¿qué más iba a decir? Pues como vimos, ¿verdad? Pues totalmente se está contradiciendo la doctrina revelada. Pues primero decían que hasta Moisés y David y varios tuvieron pues momentos de depresión y que hasta Jesucristo estuvo pasando por sus momentos de depresión. Lo decían pues implícitamente porque sabían pues que era una total mentira y toda la semana lo estuvieron repitiendo por ministros que, como ya dije, eran ministros que eran psicólogos. No dejaron hablar a los miembros de banca porque pues el miembro de banca, yo sé que muchos estaban como sorprendidos, muchos estaban como, ¿qué onda? Pues ¿de qué están hablando? Y yo sé, incluso porque yo así pregunté a algunos, como que entre ellos había esa como confusión de que bueno, pues antes nos decían esto y ahora nos están diciendo aquellos. Muchos, como, y es verdad, como no se puede cuestionar, porque eso ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos probado, no se puede cuestionar lo que se dice en el púlpito. Así como si dijera un Guillermo Victorín que el apóstol es Dios fuerte, pues hay que decir amén, así es, hay que aceptarlo, no se puede cuestionar.
pues así estos adeptos, si les estuvieron diciendo que Jesucristo tuvo depresión y que el rey David tuvo depresión y que podemos ir a psicólogos y tomar antidepresivos, pues no van a contradecir. Ahí como, discúlpenme la palabra, y a veces se oye ofensivo, pero así como borreguitos, ahí vamos atrás, ahí van atrás, aceptando todo lo que se dice. Pero en algunos miembros, y eso porque algunos me lo dijeron, sí se quedó como eso de que, bueno, ¿cómo están diciendo esto? Y no estuvieron de acuerdo. Y después, en la siguiente semana, pues se les dio la razón a esos que no estuvieron de acuerdo. Porque ya con la carta de Rogelio Zamora, pues se probó que pues lo que se dijo en la primera semana, pues era pues algo erróneo para muchos, para la supuesta doctrina revelada. Muchos otros decían, ay, qué bonito, qué lindo la doctrina, y que Dios sabe lo que necesitan sus hijos, y pues si el Espíritu de Dios dice que podemos ir a psicólogos, y con psicoanalistas, y psiquiatras, ay, pues qué hermoso, qué lindo, qué bonito, sí, vamos. Y seguramente muchos ya se estaban sacando citas con el psicólogo, con el psiquiatra. Yo no sé qué habrán dicho cuando vino la siguiente dominical. Han de haber dicho, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Pero entonces el punto es de que tienen confundida a la feligresía. Tienen confundida a la feligresía en muchos temas, como ya lo he probado muchas veces, lo he demostrado muchas veces. Un simple ejemplo que ya he dicho, que por ejemplo la Navidad, que primero se decía que no, eso es de Satanás, y que, como dijera el pastor Antonio Adán, si tú participas de ella te haces abominable, que hasta las esferitas, los foquitos, los villancicos, todo es idolatría. Pero después tenemos a Samuel Joaquín diciendo que no, pueden adornar, pongan un foquito acá, pongan un foquito allá, y ahí tienen a la feligresía, incluso peleando entre ellos. Ahí estaba el gran asiático Kazuki peleando con otro de sus hermanos, porque el otro hermano defendía el adornar un arbolito, y Kazuki decía que no, que eso era idolatría, y ahí no se ponen de acuerdo. Pues lo mismo está pasando aquí. Entonces, no se ponen de acuerdo, ese es mi punto. Y bueno, ya no, para no hacer el video tan largo, solamente rápido leeré lo que yo ya había expuesto, aunque no había podido hacer un video sobre esto, porque como creo que ya comenté, a veces no tengo el tiempo suficiente, y la verdad que eso sí me toma un poco de tiempo, en lo que tengo que escuchar las explicaciones de 2 horas. Me tengo que aventar esas explicaciones completas para ver lo interesante y hacer los resumen, y después grabarlo, y después hacer este video, y después editar. Entonces me toma un poco de tiempo y no había podido hacer este video, pero yo ya había expuesto en mi comunidad en YouTube, y creo que también en mi Facebook. Para los que no saben, en Facebook estoy como León Dante Mandela. Y entonces yo ya había comentado, dije que se me hacía un tanto raro que Ortodoxia estuviera hablando de la depresión, porque ¿acaso no son el pueblo más feliz? ¿No decían ellos que son el pueblo más feliz de todo el universo? Y bueno, dije que Ortodoxia está diciendo que hay maneras de curar la depresión. Bueno, eso ya lo dije. Y bueno, yo decía que es un poco difícil sobre ese tema, y eso sí quisiera decirlo rápidamente. Es un tema difícil y delicado, como ya he venido diciendo. Los adeptos de la luz del mundo tienen una gran dependencia total hacia su líder religioso. Ya lo expuse en uno de mis videos, que así se llama el video, dependencia total al líder de la luz del mundo. Los invito a verlo. Entonces, como ya dije, o hemos dicho, para ellos, para los adeptos de la luz del mundo, su líder pues es toda su vida, es su respirar, su consuelo, la vida misma. Y por él, y solo por él, pueden ser felices. Entonces, los adeptos, al no poder ver a la fuente de su felicidad, pues sí es muy probable que caigan en una depresión. Y no se diga cuando pues, ya se está acercando la fecha del juicio, en mayo, que a ver si no se vuelve a alargar. Esperemos que no se vuelva a alargar. Si yo fuera el que está acusado y yo estoy seguro de mi inocencia, yo diría, yo ya quiero ir a juicio, tráiganme aquí a Azalia Rangel, tráiganme aquí a las que a Azalia, que es una de las que ayudó a él, pero que traigan aquí a las personas, y yo me voy a defender, así como el apóstol Pablo hizo una defensa hacia él de manera, una manera con ayuda del Espíritu de Dios. Pero vemos que el apóstol, líder de la luz del mundo, no lo hace. Pero bueno, a lo que iba, si lo llegaran a condenar, ¿qué va
¿Qué va a haber en la mente de los adeptos de la luz del mundo? Porque en ellos todavía está esa esperanza. Y por ahí hay muchas publicaciones de ellos como diciendo que ¡ay, qué padre, lo volveré a ver! Y ahí estaba Sara Pozos también diciendo que el triunfo más grande en toda la historia del cristianismo será cuando liberen a su líder. Entonces el adepto tiene esa esperanza de que va a volver a ver al hombre más hermoso del universo. Pero si lo llegaran a condenar, ¿qué va a pasar en las mentes de esas personas? Aquí, como yo decía, yo no quiero ni imaginar si las autoridades de California lo encuentran culpable y le dan una larga condena. ¿Qué van a pensar y sentir los creyentes de Naasón? ¿Van a entrar en depresión? Por eso yo decía, no es bueno confiar en el hombre. Pero bueno, no sé qué va a pasar va a haber quizá depresión en muchos de ellos. Se van a sentir, no sé. Y como decían en esta dominical, cuando hablaban en esa primer dominical, que decían que incluso el que cae en depresión puede incluso lastimarse a sí mismo, puede llegar incluso al suicidio. Por eso yo decía que ese es un tema delicado y ojalá que no llegue a pasar eso. Esperemos que no llegue a pasar nada de ese tipo de cosas. Aquí yo mostraba algunas de las frases de estos adeptos. Cosas como que a su lado somos felices, no me hace falta nada. Con usted lo tengo todo, apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín. Ese tipo de mentalidades, ¿cómo van a reaccionar cuando ya no tengan a su apóstol? Somos muy felices en el pueblo de Naasón. Así es como piensan la mayoría de ellos. Gracias a un apóstol somos un pueblo feliz. Entonces cuando ya no esté ese apóstol, ¿qué van a hacer? ¿Un pueblo depresivo? ¿Un pueblo en depresión? Y luego peor aún, si ellos querían ir a pedir ayuda científica, ayuda a psicólogos, psiquiatras, pues ahora ya no van a poder. Porque ya Rogelio Zamora les dijo, no vayan a psicólogos, no vayan a psiquiatras. Bueno, quizá no lo dijo así rotundamente, de decir no vayan, pero les está diciendo, no, aquí el doctor es Cristo y el consultorio es la casa de oración. ¿Qué más mencionaba yo? Algo que yo también me mencionaba en mi comunidad. Yo decía, si el excelentísimo apóstol del LDM podría tener un cuadro severo de depresión, quizá, porque si según la doctrina revelada de aquella dominical dijeron que los grandes hombres de Dios como Moisés, el profeta Elías, el apóstol Pablo, tuvieron cuadros severos de depresión, que incluso Moisés pensó en la muerte, porque eso dijeron en la dominical. Bueno, si Naasón Joaquín es un hombre de Dios según ellos, entonces también sería muy probable que Naasón está en depresión, pues está en una situación difícil. Ustedes imaginan a un hombre que durante sus 50 años vivió como un príncipe, era el hijo del rey, del apóstol Samuel, tuvo todo lo que quiso, y hasta su fiesta en Bellas Artes tuvo, pero de tener esa vida de lujos a estar ya casi 3 años en una prisión, en una celda de cemento, yo creo que cualquier persona pudiera caer en depresión. Pero entonces, qué curioso, ¿no? Lo que enseña la doctrina revelada. Moisés tuvo depresión, el rey David tuvo depresión, Pablo tuvo depresión. Pero nuestro excelentísimo apóstol, no. Él está muy feliz. O sea, sí, no sé si alcanzan a ver como que las torpezas que ellos dicen, ¿no? ¿Qué más dije yo ahí? Las recientes explicaciones han sido confusas. Por un lado te dicen que hombres de Dios han tenido depresión, pero luego te dicen que el cristiano no debería tener la depresión. Sí, ya en la siguiente dominical, ¿no? ¿Qué más? Bueno, yo en aquella publicación quise dejar un comentario que yo había visto que me había parecido interesante. Y ese comentario decía, precisamente así es como funcionan los temas y las exposiciones de cada hermano. Permítanme. Cada quien habla lo que quiere y le pone de su cosecha. Realmente ese mensaje es como una moneda al aire. Y más ahorita que hay miles que los están observando y escuchando. Así que no puede ser muy explícitos o muy abiertos a la hora. El LDM tiene una forma de hablar en código, donde los que realmente son fanáticos entienden el mensaje real. Y ahí yo puedo poner otro ejemplo que ya puse una ocasión. Ahorita lo diré. Si dijeron que los grandes siervos de Dios de la Biblia pasaron por depresión, es porque Naasón está deprimido. Y esto se escucha claramente en las últimas llamadas que ha realizado. Se escucha tristeza, angustia, dolor y desesperación.
Recuerda la frase de hasta el último aliento. En la oración de hoy de 6 dijeron algo sobre el regalo de la vida, y el mensaje implícito es que la depresión puede llevar al suicidio. Ese comentario yo lo había visto y lo dejé ahí. Y lo que dice aquí es muy cierto, que los verdaderos como fanáticos, seguidores, ellos entienden, porque en la luz del mundo son astutos, no te van a decir explícitamente lo que ellos quieren. El ejemplo que iba a poner, cuando no querían que votaran por López Obrador, obviamente Nazón Joaquín y los pastores no iban a decir explícitamente no voten por López Obrador, obviamente que no, pero como ya lo expuse en uno de mis videos, el mensaje era ese: no votar por él, aunque implícitamente. Y algunos miembros de la luz del mundo, como la esposa de Silem García, ella sí entendió el mensaje, y ella fue la que les estuvo diciendo a sus hermanos, ya cuando ganó López Obrador, les estuvo diciendo: no entendieron el mensaje de mi padre, no lo entendieron, son unos... Y ahí empezaron a pelear entre ellos. Entonces eso es muy cierto. La luz del mundo no te va a decir así explícitamente algo, porque quedarían en mal, pero solamente los más fanáticos entenderían el mensaje. Y bueno, creo que ya no hay más que decir. Pues no sabemos si entonces realmente el líder de la luz del mundo quizás sí esté en depresión, y ese era el mensaje verdadero que querían dar. Y bueno, sí, quizá hablemos más adelante sobre esto, que sí me parece delicado, ya independientemente de estas supuestas cartas apostólicas que se contradicen, ¿verdad? Y que, como ya dije, solo un necio no pudiera ver estas contradicciones. Bueno, independientemente de estas cartas, independientemente de si el líder tiene o no tiene depresión, el tema que me parece más delicado es cuál va a ser la situación de muchos miembros de la luz del mundo que han puesto toda su confianza en este hombre, que toda su felicidad, toda su sentido de vida lo han puesto en él, y que ellos esperan ansiosamente su regreso. ¿Qué va a pasar si eso no llega a pasar? Vamos a ver qué pasa en el juicio, pero si no llega a salir y lo llegan a condenar, entonces ¿qué va a pasar con la mentalidad, con la salud emocional de todos estos adeptos de la luz del mundo que dependen totalmente de su líder? Esperemos que pues no sé cómo van a solucionar eso, porque si no pueden ir a psicólogos, no pueden ir a pedir ayuda profesional, entonces ¿a quién le van a pedir ayuda? Van a decir que a su Dios, pero no sé si su Dios en el que ellos creen